2019. Las protestas se tomaron las calles del país. Multitud de personas se apersonaron en las grandes avenidas para expresar su descontento. Entre la masa, un puñado de personas se destacaban por las historias que contaban. Y uno, sobre todos, logró erigirse como un líder de lo que hasta ese entonces eran movilizaciones acéfalas. Rodrigo Rojas Vade portaba un simple cartel. En él llevaba escrita la leyenda: no lucho contra el cáncer, lucho contra poder pagar la quimio. Salud digna para Chile. Solo estas palabras le bastaron para volverse viral. Nadie que vio dicha imagen a través de redes sociales en pleno 2019 pudo imaginar el daño que esa persona en particular le haría al país, como él solo se encargaría de voltear la opinión pública y terminaría siendo uno de los factores más determinantes al momento de explicar el fracaso del proceso constituyente. Esta es la historia de uno de los personajes más nefastos del Chile contemporáneo. Hoy toca hablar del Pelao Bade. Octubre de 2019. En medio de las protestas que se encontraban en su punto más álgido, hace aparición Rodrigo Rojas Vade, apodado el Pelao por su falta de pelo. La razón, según él, padecer un cáncer, el cual le habría dejado sin dinero y evidenciaba la desigualdad presente en nuestro país en el acceso a la salud. Esta fue la razón por la cual su foto fue replicada en internet hasta el hartazgo, ya que simbolizaba una preocupación real que tenía la gente respecto a los costos de la salud en este país. Su carisma y presencia constante en manifestaciones, a las cuales llegaba siempre con mascarilla, ganándose en primera fila en los enfrentamientos contra las fuerzas de orden, ocasionaron un verdadero culto a la personalidad en torno a él. Era un hombre enfermo, cuya vida era incierta, luchando por una causa social que no le beneficiaba directamente, ya que, debido a su estado, bailaba constantemente con la muerte. Enfermos de cáncer se le acercaban, le rendían culto, le daban las gracias por visibilizar su lucha silenciosa. Así es como su imagen sobrevive al fin de las protestas y se transforma en un inamovible de la lista de independientes que quería tomarse la convención. La lista del pueblo. Fue escogido constituyente con una de las votaciones más altas del país, y debido a su fama, fue escogido para conformar la mesa directiva de la Asamblea. Todos estos logros los alcanzó a través de la historia de vida que contaba, en donde todos sus sueños habían sido cortados por un cáncer a temprana edad. Este cáncer le aquejaba desde 2012, cuando en un chequeo por dolores gastrointestinales dio con el resultado de que padecía leucemia. Desde ahí se había sometido a distintos tratamientos, los cuales drenaron sus ahorros y consumieron su vida por completo. Por más que su relato fuera conmovedor y representara a todo un grupo de personas que enfrentaban las mismas dificultades, era imposible para los más atentos pasar por alto las inconsistencias en su historia de vida. En una entrevista decía haber sido atendido en la clínica alemana, mientras que en otras mencionaba haber recibido cuidados paliativos en la salud pública, ante la falta de tratamiento para su enfermedad. Yo la verdad tuve muy poca experiencia en la salud pública porque nunca hubo tratamiento disponible. Fui cuando me diagnosticaron, e inmediatamente me pasaron a cuidados paliativos sin ninguna opción. Un cotejo de información rápido arrojaba que este no había sido atendido por cáncer en ningún recinto público. Rojas Vade también hablaba de formar parte de un estudio clínico en Barcelona, en donde recibió tratamiento oncológico para su leucemia. Tratamiento que extendió por 2 años y que en sus palabras le dejó destruido en cuerpo y alma. Además, que con una deuda superior a los 300 millones. La institución que mencionaba le había dado el tratamiento respondió ante las dudas que este no era de tipo oncológico. Fue en 2019 cuando nuestro protagonista dice dejar de tratar su leucemia, enfrentando todo el año las recaídas producto de su enfermedad.
Una ocurrió la misma semana del inicio de las protestas, lo que lo llevó a querer formar parte de estas para entregar un mensaje. Y bueno, y estaba en esas andanzas, en esos rumbos cuando sucede el estallido social. Y yo me acuerdo que estaba hospitalizado, estaba mirando cómo estaba sucediendo todo a través de la tele y cuando me dieron el alta, que fue por ahí por el 20 de octubre, a los 2 días, al día 22, decidí agarrar un cartel y salir. La realidad es que una persona que sufre de leucemia y no tiene el tratamiento adecuado, tiene una esperanza de vida escasa, muy inferior a los años que Rojas Vade decía haber pasado sin tratamiento para su enfermedad. Todas estas inconsistencias eran pasadas por alto por sus seguidores, sobre todo porque Rojas Vade se había convertido en un símbolo, una esperanza para los enfermos terminales, la representación de un grupo excluido y olvidado por la sociedad. Pero la prensa no miró para el lado. Así fue como la tercera, tan solo 4 días después de iniciada la convención, le entrevista para zanjar las inconsistencias en su historia. Y este, viéndose atrapado, confesó lo peor. Nunca tuvo cáncer. Quería dirigirme a ustedes con mucha humildad, con mucha honestidad, para compartirles que cometí un error, un terriblemente error. No fui honesto ni con ustedes, ni con mi familia, ni con nadie. Contarles que yo mentí sobre mi diagnóstico. No tengo cáncer. Las imágenes de este hospitalizado por recaída de su cáncer eran falsas. Montajes que Rojas Vade había preparado para las redes sociales. Su blog de vivencias con la enfermedad eran invenciones salidas de su cabeza. Su calva no era producto de las quimioterapias, sino que de un corte deliberado para despistar. Y así como se alza un ídolo de barro, este cae por su propio peso. La polémica fue total. La gente pasó de la sorpresa a la incredulidad, de la incredulidad a la indignación y de ahí a la rabia. Todos los medios hacían eco de la noticia del año, el constituyente que llegó a ese lugar mintiéndole a todo un país, que inventó uno de los montajes más bullados de la historia contemporánea de la nación. El hombre que había sido señalado como un símbolo de lucha, ahora era el enemigo público de todo un país. A los días de estar conformada, toda la convención quedó viciada por esta polémica, a tal punto que la confianza en ella no volvió a recuperarse en todo el proceso. La lista del pueblo, gente que se había alzado como una alternativa a los políticos convencionales, terminó manchada para siempre. Todo con este hecho como puntapié inicial para la decadencia. Rodrigo Rojas Vade dijo haber renunciado a la constituyente, pero esta no contemplaba un mecanismo de renuncia, por lo que por meses percibió un sueldo mientras se escondía en las sombras, buscando huir del juicio social al que estaba sometido, el cual no fue el único juicio que enfrentó, porque dejando de lado el daño que le hizo al escenario político del país y las disculpas que le debía a sus simpatizantes, Rojas Vade a estos les debía mucho más, ya que había realizado rifas para costear gastos médicos de su cáncer inexistente, las cuales alcanzaron la no despreciable suma de 13 millones de pesos. No solo había embaucado de palabra, sino que también había estafado a quienes creyeron en él. Ante el mundo cayéndole encima, Rojas Vade respondió con un comunicado escueto, el cual quedaba a mitad de una justificación y más mentiras disfrazadas para justificar su actuar. Decía que no tenía cáncer, pero sí una enfermedad similar, que su diagnóstico era estigmatizante y que por eso decidió inventar esta mentira que sostuvo por casi una década. Tengo un diagnóstico que todavía me cuesta mucho trabajo reconocer, que lo oculté para no enfrentarme al estigma social. Rojas Vade enfrentó la justicia por la estafa de la rifa,
y en su testimonio debió contar cuál era su enfermedad real: sífilis, una enfermedad que se cura con una inyección de penicilina, la cual por ampolla no cuesta más de 3.000 pesos. La verdad era más oscura. Rojas Vade tiene un trastorno facticio, lo que conlleva a que éste se automedica para provocarse dolencias y padecimientos, los cuales derivan en las hospitalizaciones que mostraba en redes. Su deuda, claro está, nunca fue de 300 millones. En su rendición de cuentas para ser constituyente mostró una deuda superior a 20 millones. Por la estafa a sus seguidores, Rojas Vade fue encontrado culpable y sentenciado a 61 días de cárcel, además de verse obligado a pagar 11 UTM, una cifra que no alcanza a ser ni el 5% de lo que recaudó con su rifa fraudulenta. Después de toda esta avalancha, el silencio. Rojas Vade cerró sus redes y desapareció de la esfera pública. Su recuerdo seguía latente, por lo que de vez en cuando aparecía contra su voluntad en redes sociales, sobre todo cuando se convirtió en conductor de aplicaciones y su foto recorrió internet, esta vez con pelo, una barba, dejando atrás su característica calva y nulo vello, producto de las supuestas quimios que se realizaba. Parecía que este era el final de su historia, el cierre a un capítulo oscuro de la política nacional. Pero no. El 12 de marzo, los medios despertaron al país con una noticia impactante. La violenta agresión al ex convencional, ¿se acuerda? Rodrigo Rojas Vade. Rodrigo Rojas Vade había sido encontrado herido de gravedad, maniatado y con consignas políticas rayadas en su cuerpo. Rojas Vade tenía una herida profusa en su cabeza. Estaba atado con unas amarras plásticas y tenía escrito en sus brazos: "Viva Kast y no más zurdos". Debido a la gravedad de su estado, el ex constituyente entró a cuidados intensivos con un coma inducido. Pasaron los días y el caso, lejos de despejarse, sumó más y más dudas. Se sabe que Rojas Vade había abandonado su domicilio para comprar cigarros, siendo esto lo último que se supo de él antes de que sufriera el ataque. Su vehículo, que fue encontrado abierto y con las luces intermitentes encendidas, no mostraba rastros de robo. Habían dejado intacto su celular y billetera. Las hipótesis en torno al caso se acumulaban. Una teoría es que todo se trata de una vendetta por deudas de drogas. Tras su bullado paso por la Convención Constituyente, Rojas Vade vio disminuida su salud mental, razón por la cual generó una adicción a las drogas. Esta teoría propone que todo sería producto de una deuda que éste sostenía por estos productos. La otra teoría es más oscura y promulga que todo fue un autoatentado. En la revisión del domicilio de Rojas Vade se encontró que éste tenía en su poder amarras del mismo tipo con las que fue maniatado. Este móvil del autoatentado también se sostiene en su personalidad y los antecedentes que éste presenta. Se esperaba que con su despertar el propio Rodrigo pudiese aportar más antecedentes para dilucidar el misterio tras su agresión, pero ante la consulta de los detectives, este respondió que no recordaba nada de aquella noche. Es así como este hecho sigue siendo un misterio, el cual solo el tiempo podrá desentrañar, ya sea un ataque de odio político o una autolesión de un hombre inestable. Hay que esperar por una resolución que resuelva este misterio. Se realizaron pericias caligráficas sobre los rayados encontrados en los brazos de Rojas Vade. Este estudio arrojó que los trazos de escritura eran idénticos a los que se podían apreciar en los carteles que éste portaba en las protestas, por lo que el autor de dichos escritos fue él mismo. La investigación, no obstante, sigue en curso. Y hasta aquí la historia de una de las personalidades más polémicas de la historia reciente de nuestro país. Alguien que no supo detener una mentira y con ella comprometió la fe pública de todo un país.
Una persona que nunca dimensionó el peso de sus falacias y que con su error desestabilizó la fe de toda una nación. Un héroe de barro, el villano de una historia bien contada. El ejemplo vivo de que las mentiras jamás terminan en buen puerto. ¿Te imaginas un día alguien te dice que tu única opción de vivir es juntar 400 millones? ¿Qué sentirías tú?